I've never done this really completely sober. Mind-altering stuff going on. Chris Cornell, una de las más grandes leyendas del rock en la historia, tenía una vida casi perfecta. Sin embargo, este nunca pudo vivir en paz. Los pensamientos nocivos y su personalidad rebelde lo condenarían a convertirse en una persona solitaria y atormentada. I tend to be alone more than anyone I've ever met, so... Su ajetreado estilo de vida y graves adicciones lo llevarían a hundirse en una espiral de autodestrucción que decidiría terminar para siempre de manera inesperada e impulsiva. People say, can't blame yourself, and I'm trying not to. But there were signs. Aunque su fatal destino fue un caso cerrado casi de inmediato, aún hay algunas teorías que indican que podrían haber participado terceros. ¿Qué sucedía en su mente? ¿Qué lo llevó a su abrupto deceso? Esta es la historia de la agobiante vida de Chris Cornell, atormentado por su propia mente. Christopher John Boyle nació el 20 de julio de 1964 en Seattle, Estados Unidos. Sus padres eran Edward F. Boyle, un farmacéutico de ascendencia irlandesa, y Karen Boyle, de soltera Cornell, una contadora y autoproclamada psíquica. Chris tenía 5 hermanos, 2 mayores y 3 menores. Cornell se crió en su ciudad natal y asistió a un colegio católico estricto. A los 7 años de edad, comenzaría a tocar el piano y a interesarse por artistas como The Beatles y Alice Cooper. La madre de Chris era principalmente la que lo criaba a él y sus hermanos. Su padre no era para nada afectuoso y era muy distante con sus hijos. A los 14 años, los padres del cantante se divorciarían y junto a sus hermanos tomarían el apellido de soltera de su madre, Cornell. Su padre se iría de casa y los abandonaría. Sin embargo, la separación significaría un cambio rotundo en la actitud de Chris, que no tendría vuelta atrás. Ese mismo año, su madre los tuvo que sacar a él y a su hermana de la escuela católica, debido a que estuvieron a punto de ser expulsados por desafiar a la religión y cuestionarla. Esto provocaría que Chris desarrollara una postura contra el catolicismo y las religiones, que perduraría incluso hasta su adultez. I think I'm just sort of a free thinker and I'm kind of open. So many bad things as well as good things have happened based on people just sort of blindly following religion that I kind of feel like I want to stay away from. Tras la separación de sus padres, Chris comenzó a aislarse cada vez más. Su adolescencia fue bastante solitaria y desarrollaría una fuerte depresión que no lo dejaría salir de casa. A los 15 años de edad, el cantante llegaría al punto de no salir por un año completo de su hogar, tiempo donde se dedicó todos los días a tocar batería y guitarra. A esa misma edad, Chris asistiría a una nueva escuela que abandonaría a los meses. Como acto de rebeldía, el cantante dejaría de lado todo lo que sus padres le habían otorgado e incluso dejaría de lado el piano, un instrumento que su padre le habría impuesto. Para poder ganar dinero, comenzaría a trabajar como ayudante de cocina hasta los 17 años. Al mismo tiempo, su pasión por el rock lo ayudaría a lidiar con su ansiedad social y a perfeccionarse cada vez más en los instrumentos, que lo terminarían convirtiendo en una leyenda de la música. Pero no todo lo que brilla es oro, y detrás del chico retraído existía alguien muy perturbado y triste que descargaba sus males de la peor manera posible. A los 18 años de edad, Cornell se iría de casa y se uniría a una banda de covers llamada The Shams, con el bajista Hiro Yamamoto, que sería un compañero fundamental en su futuro. Ahí, Chris se perfeccionaría en la batería, tocando en pequeños locales en Seattle, considerada como la cuna del movimiento grunge, un subgénero del rock. Con el tiempo la banda se separaría y Chris se iría a vivir con su nuevo amigo, Hiro, y un guitarrista llamado Kim Thayil. Por años, los tres intentarían convertirse en los mejores músicos del rock. I had this idea or this ambition that if I were a fantastic drummer, some fantastic band that wrote great songs would knock on my door and say, come be in my band. And I came to the conclusion, Kim and Hiro, that if you want a band where you're playing music that you love, you just pretty much have to start it yourself. Cansados de esperar, Cornell y sus amigos decidirían formar una de las bandas de rock más grandes de la historia, Soundgarden. Chris se convertiría en el vocalista, líder principal y cara del grupo. El trío trabajó y buscó sin cesar el éxito durante años, hasta que finalmente, en 1987, grabarían su primer disco, Screaming Live, y al año siguiente, un segundo, llamado
FUP. Estos terminarían siendo clave para la banda, ya que llamarían la atención del famoso sello A&M Records y grabarían otros álbumes exitosos, junto con Nirvana, Alice in Chains y Pearl Jam. Soundgarden se consolidó como una de las bandas precursoras del grunge, más famosas y oscuras de la década de los 90. Algunos consideran que fue Soundgarden los que abrieron las puertas para que firmaran a otras bandas de grunge de Seattle, como Nirvana. En 1994, el grupo publicaría su álbum Super Unknown, que sería clave para la comunidad grunge de la época, con éxitos como Fell on Black Days y Black Hole Sun. Black hole sun, won't you come? Las canciones de ese álbum develarían una vibra muy oscura y misteriosa, relacionada con temas como la depresión, adicción y autodestrucción. A pesar de que Chris vivía uno de los mejores momentos de su vida y todo lo que alguna vez había soñado, este no era capaz de disfrutarlo. La fama no era suficiente, ya que había algo en él que no estaba bien. Y aunque Chris sufría en solitario y en silencio, este de todas formas logró tener una gran vida. En 1990, Chris se casaría con Susan Silver, la manager de su banda, y tendrían una hija, Lillian Jean, pero con el tiempo, nada sería suficiente. I tend to be alone more than anyone I've ever met, so... But I wouldn't call myself a loner. I mean, I have friends. I'm married. Sin embargo, Chris comenzaría a tener serios problemas durante sus mejores años de carrera. Una fuerte dependencia al alcohol se convertiría en su peor enemigo. Para soportar y manejar su depresión durante los tours, este se automedicaba y tomaba grandes cantidades de bebidas alcohólicas. Si te está gustando este video, déjanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Así sabremos que te gusta nuestro contenido y podremos traerte más historias de mala fama. A mediados de los 90, Cornell comenzaría a tener problemas en su matrimonio y dentro de su banda. El alcohol ni siquiera lo ayudaba creativamente, ya que le jugaba una mala pasada. You were never able to write effectively when you were drinking. Alcohol is like the only drug that actually affects your entire brain. It would do this one thing that's good, I suppose, for someone in terms of the expressionism. But then, for me, I think alcohol just sort of dumbs that, whatever that is, down. Pero esta adicción no era nada nuevo, y para entender el origen de sus males, hay que retroceder a su etapa rebelde en la adolescencia. Tiempo antes del divorcio de sus padres, Chris ya había comenzado a tener sus primeros síntomas de depresión. A los 12 años de edad, el cantante ya consumía sustancias ilícitas y alcohol. Sus padres también bebían frecuentemente, así que el acceso a la bebida no era difícil. Todo empeoró a sus 14 años, justo en la época de la separación de sus padres. Para Cornell, no era suficiente lo que consumía, por lo que decidió experimentar con alucinógenos. Estos provocaron que tuviera una muy mala experiencia, que desencadenó en él ataques de pánico recurrentes. Y no solo eso, sino que comenzaría a experimentar flashbacks, retrospectivas en la cabeza, que se repiten cuando se deja de consumir la sustancia ilícita, al punto de provocar psicosis. En lugar de pedir ayuda, Chris decidió aislarse de todo el mundo, lo que provocaría que no tuviera muchos amigos y se refugiara en el alcohol. Una espiral de depresión y adicción se desencadenaría hasta el día de su fatal destino. I didn't really start being a musician and in bands until I was about 17. So I've never done this really completely sober, completely just focused on music without mind-altering stuff going on. El año 1997 se convertiría en una terrible época para el cantante. Soundgarden se estaba separando y su matrimonio pasaba por un muy mal momento. Para poder afrontarlo de la mejor manera, Chris encontraría una nueva distracción, la oxicodona, un opioide que se compone de morfina y es adictivo para aliviar dolores. A pesar de sus problemas, tras la separación de su banda, Chris comenzaría a emprender una exitosa carrera como solista y también con su nueva banda, Audioslave, que terminaría siendo mundialmente famosa. Esto y el nacimiento de su hija en el 2000 lo motivarían a finalmente buscar ayuda. 2 años después, Chris se internaría en una clínica de rehabilitación. Lamentablemente, el músico se divorciaría de su esposa en 2004, pero ese mismo año volvería a encontrar el amor y se casaría con Vicky Karagiannis, una publicista griega. Ambos tendrían a su hija Tony e hijo Christopher. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, nadie se esperaba que llegarían tiempos aún más oscuros, acompañado de una fatal tragedia. A partir del 2003, Chris se enfocaría en su familia, mantenerse sobrio y hacer música. En los siguientes 13 años, el cantante buscaría ayudar a otros con problemas de adicción y comenzaría a ser muy honesto y abierto respecto al tema en público. There is no type of person, vocation that is going to be immune to
a lot of these things, substance abuse, mental illness. En 2007, Cornell abandonaría Audioslave y a los 2 años publicaría un álbum en solitario llamado Scream. En el año 2010, se reuniría con Soundgarden y harían varios tours juntos entre 2012 y 2014, lanzando incluso un nuevo álbum. No obstante, en 2016, algo horroroso sucedería. Chris recaería en los estupefacientes recetados. Esto comenzaría a afectar no solo a su música, sino que a su vida personal con su familia. He was prescribed a benzodiazepine to help him sleep, and it was because he had torn his shoulder. The pain in the shoulder was waking him up at night. So in a 7-day period, he took 20-something pills, and in a 9-day period, 33. So he relapsed. In retrospect, I've learned that it's not supposed to be given to anybody who's in recovery. En el año 2017, Chris daría una de sus últimas presentaciones de su vida. En un encuentro con Audioslave, lamentablemente, el músico no daría su mejor rendimiento, ya que se subiría al escenario intoxicado con alcohol. El 18 de mayo de 2017, horas después de dar su último concierto, Cornell fue hallado sin vida en una habitación del hotel donde se hospedaba. Su esposa Vicky recuerda que esa noche, Chris la llamó y se encontraba muy extraño y fuera de sí mismo. He was slurring his speech a lot. And I'm like, Chris, please tell me what you took. If you tell me, I forgive you. And I'm going to come be with you tomorrow. I called the security guard and I said to him, you need to go to his room. The door will be bolted and don't wait, just break it. Cuando la tragedia sucedió, también se comenzó a especular otra siniestra teoría que involucraría a terceros. Se dice que Cornell, junto a su buen amigo Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, habrían estado por años trabajando en un documental llamado The Silent Children, que prometía revelar una red de vulneración a niños. Es por esto que poderosos habrían mandado a deshacerse de Chris y Chester, que falleció misteriosamente un año después. Su esposa Vicky cree que los medicamentos que le llevaban recetando hace meses le habrían alterado su estado mental. Lo cierto es que a la edad de 52 años, Chris se quitó la vida con una soga sostenida alrededor de su cuello, en el baño de la habitación del hotel. A pesar de que no influyeron en su fallecimiento, en su autopsia se encontraron 6 distintos estupefacientes. Esto sí revelaría lo mal que lo estaba pasando. Su esposa Vicky insiste que su deceso podría haberse evitado e incluso se arrepiente de muchas cosas. People say, can't blame yourself, and I'm trying not to. But there were signs. Chris Cornell fue uno de los intérpretes más destacados del rock, considerado como uno de los mejores de las últimas décadas. Siempre será un exponente del movimiento grunge y catalogado como una de las mejores voces de la historia de la música. Lamentablemente, fue una víctima más de la mala fama y nos ha enseñado la importancia de hablar sobre la salud mental. ¿Y tú, conoces la dura vida de Chris Cornell? Déjanos tu comentario.